Japón desde el cielo. Japón, una nación famosa por su singular mezcla de antigüedad y modernidad. Desde las megaciudades y los trenes de alta velocidad hasta sus artes tradicionales y su patrimonio arquitectónico. Pero más allá de esta imagen conocida, se encuentra otro Japón. Una tierra de extremos, un país salvaje de remotas islas tropicales, litorales espectaculares y cadenas montañosas que reciben más nieve que cualquier otro lugar del planeta. Lejos del bullicio de Tokio, descubrimos ciudades con culturas propias. Las poco convencionales Osaka y Kobe. El antiguo reino isleño de Okinawa. La tradicional Nara. Y vemos lúgubres recordatorios de algunos de los sucesos más significativos de la historia moderna de Japón. Japón es un país insular, hogar de una gran variedad de sociedades. ¿Qué fuerzas unieron a estas islas en una sola nación? ¿Y qué obstáculos se interpusieron en su camino? Japón está formado por 4 islas principales: Honshu, Hokkaido, Shikoku y Kyushu. Comenzamos nuestro viaje aéreo por el punto más suboccidental de Japón y seguimos el archipiélago Ryukyu hasta las islas Okinawa. Visitaremos la gran ciudad marítima de Hiroshima y las ciudades de la región de Kansai, incluidas Osaka y Kobe, orgullosas de sus diferencias con la moderna capital, Tokio. Continuaremos por los prístinos bosques de hayas de Tohoku hacia el noroeste a lo largo de la costa en dirección a Aomori, antes de cruzar el estrecho de Suguru hacia la ciudad portuaria de Hakodate, en Hokkaido, la más septentrional de las islas principales de Japón. Bienvenidos a las Islas Yaeyama, geográficamente la región más remota de Japón, a 1930 kilómetros al sudoeste de Tokio. Estas islas forman el extremo suboccidental de las islas Ryukyu, que se extiende desde Kyushu hasta la isla de Yonaguni, a 107 kilómetros de la costa de Taiwán. Esta es la ciudad de Ishigaki, en la isla de Ishigaki, el centro político, cultural y económico de las islas Yaeyama. La ciudad se remonta a la época del reino de Ryukyu. Sus reyes gobernaron estas islas hasta 1879, cuando se las anexionó oficialmente Japón. La isla de Ishigaki es famosa por sus playas de arena blanca, sus exuberantes selvas tropicales y sus arrecifes de coral llenos de vida submarina. La bahía de Kabira, en la costa noroeste de Ishigaki, con sus arenas blancas y sus aguas turquesa, es popular entre los turistas. Los visitantes vienen a navegar por la bahía con la esperanza de ver los bancos de mantarrayas. Tierra adentro, la isla de Ishigaki está cubierta por densa vegetación y manglares. Los bosques de manglares de la isla Ishigaki, a orillas del río Fukido, son cálidos durante todo el año.
Y aunque solo abarcan unas 157 hectáreas, albergan más de 200 especies de aves, así como más de 60 especies de crustáceos, incluidos peces del fango y cangrejos ermitaños. A solo 10 minutos en ferry de la isla Ishigaki se encuentra la isla Taketomi. Rodeada de espectaculares arrecifes de coral, la playa de Kondoi es la favorita de los turistas. Pero la isla Taketomi no siempre fue un paraíso tropical. Si bien la isla ha estado habitada durante más de 1000 años, su clima no era adecuado para el cultivo de arroz. Los isleños zarpaban del ahora abandonado muelle del oeste y remaban durante varias horas para atender sus arrozales en la isla de Iriomote. Hoy en día este muelle ofrece unas vistas espectaculares de los arrecifes de coral y del mar turquesa. También en Taketomi se encuentra un pueblo tradicional de Ryukyu. Las casas de una sola planta, con sus características tejas rojas, están rodeadas por muros de piedra y caminos de arena blanca sin asfaltar. Estatuas de sisa, con su característica forma de león, presiden muchas de las casas, alejando a los espíritus malignos. Las antiguas tradiciones se mantienen sobre todo en el medio de transporte más popular del pueblo: el carro de búfalo de agua. En el siglo XIV, el reino de Ryukyu comenzó a adquirir importancia en la política de Asia Oriental. Su poder radicaba en sus puertos, que desempeñaban un papel crucial en las rutas comerciales de Asia del Este. El reino insular equilibró cuidadosamente sus lealtades a sus dos vecinos más poderosos, China y Japón. Okinawa, la mayor de las islas Ryukyu, continúa negociando su posición entre dos potencias diferentes: Japón y Estados Unidos. Okinawa fue el escenario de una de las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial. Tomar la isla era de vital importancia estratégica para las fuerzas estadounidenses, ya que desde allí podrían lanzar la invasión de Japón. El faro de Cabo Zampa y el monumento conmemorativo contiguo marcan el punto en el que los soldados japoneses alentaban a los civiles a tirarse por el acantilado, quitándose la vida en lugar de morir a manos del ejército invasor estadounidense. Las fuerzas aliadas, lideradas por los estadounidenses, se hicieron con el control de la isla el 23 de junio de 1945. Se encargaron de su administración hasta 1972, cuando el archipiélago ocupó su lugar como la 47ª prefectura de Japón. Naha, la capital de la prefectura de Okinawa, ha sido el centro político y económico del archipiélago de Ryukyu durante siglos. Hoy en día la isla es base de casi 30.000 soldados estadounidenses y gran parte de la isla permanece bajo control militar de Estados Unidos. Durante la Edad Media y principios de la Edad Moderna, Okinawa era el centro comercial de las prósperas rutas de comercio marítimo del reino de Ryukyu. El castillo de Suri, construido a finales del siglo XIV, era la residencia oficial de la dinastía Sho. A diferencia de los castillos japoneses, el castillo de Suri está influenciado por la arquitectura china, con elementos funcionales y decorativos similares a los que se ven en la ciudad prohibida. Las puertas y varios edificios se lacaron en rojo. Sus paredes y salientes se decoraron con los mismos azulejos rojos que vimos en las casas de Taketomi.
El pabellón occidental, también llamado Palacio de Estado, está orientado hacia el oeste, hacia China. Aquí se encuentran el Salón del Trono, las estancias reales y las áreas ceremoniales, y su fachada occidental incluye 2 columnas de dragones de 4 metros de altura, tallas en piedra arenisca, símbolos de la dinastía Zhou. En 1868, el último de los reyes Zhou, Zhou-Tai, fue depuesto por el gobierno japonés de Meiji y expulsado del castillo de Suri. Trasladó su residencia a Tokio, donde sus descendientes viven hoy en día como ciudadanos comunes. El castillo de Nakagusuku es otra fortaleza construida en la cima de una colina de piedra. En el siglo XV era el hogar de Gosomaru, un señor feudal cuya lealtad al primer rey del reino unificado de Ryukyu era legendaria. Cuando Gosomaru fue falsamente acusado de traición, se suicidó en el castillo en lugar de luchar contra las fuerzas de su propio rey. Cada año, los lugareños representan la historia de la lealtad de Gosomaru durante un festival que dura 2 días y se celebra en los terrenos del castillo. El castillo de Nakijin fue otra residencia palaciega que permitía observar los barcos mercantes que navegaban hacia los puertos de Okinawa. Fue el comercio lo que permitió al reino de Ryukyu mantener su independencia durante tanto tiempo. Actualmente, arqueólogos e historiadores siguen descubriendo la verdadera extensión de la histórica red comercial de Ryukyu con el resto del mundo. En 2013 se desenterraron monedas romanas en la isla de Okinawa, en las ruinas del castillo de Katsuren, el primer descubrimiento de objetos romanos antiguos en Japón. Hoy en día, Okinawa se ha convertido en un popular destino turístico, atrayendo a más de 6 millones de visitantes al año, tanto de Japón como del extranjero. El nuevo puente de 2.000 metros que conecta las islas de Yagaji y Kouri ofrece a los visitantes unas vistas impresionantes del mar verde esmeralda. El cercano acuario de Okinawa, que fue el más grande del mundo, es uno de los pocos donde los visitantes pueden ver de cerca tiburones ballena. En Okinawa se lleva a cabo un enorme esfuerzo de conservación para proteger su variada fauna, incluidos sus espectaculares arrecifes de coral, trabajando estrechamente con el resto de Japón, sus vecinos asiáticos y fundaciones internacionales en la protección de su medio ambiente natural. Esta es la ciudad de Hiroshima, capital de la prefectura de Hiroshima. Situada en el delta del río Ota y fundada en el siglo XVI, creció hasta convertirse en una importante base política y militar durante la época de la restauración Meiji en 1868. En el centro de la ciudad se encuentra el castillo de Hiroshima, construido por primera vez en 1589 por el poderoso señor feudal Mori Temuroto. Bajo su reinado, el castillo se convirtió en el centro económico de la recién fundada ciudad de Hiroshima. Durante la Segunda Guerra Mundial, el castillo sirvió de base al Segundo Ejército, emplazado aquí para evitar la invasión aliada del continente japonés.
Este fue uno de los motivos por los que la ciudad fue seleccionada como objetivo para el bombardeo atómico del 6 de agosto de 1945. Al sur de la ciudad se encuentra la bahía de Hiroshima, una puerta de entrada a las numerosas rutas comerciales que cruzan el mar interior de Seto. Al noroeste de la bahía de Hiroshima encontramos una de las islas más sagradas de Japón para la religión sintoísta, Itsukushima, popularmente conocida como Miyajima o Isla Santuario. En su bahía se observa la característica más emblemática del santuario de Itsukushima, el espectacular arco Torii. Este simboliza el límite entre el mundo espiritual y el humano, marcando la entrada simbólica al complejo del santuario de Itsukushima. El complejo fue fundado por Taira no Kiyomori, líder samurái del siglo XII que destinó grandes sumas de dinero y prodigó su atención al santuario de Itsukushima. Construido sobre muelles en la bahía, parece flotar en el agua cuando sube la marea, separado de la isla. Elevándose sobre Itsukushima, vemos el monte Misen. La cima se encuentra a 535 metros. Se puede visitar subiendo al teleférico de Miyajima y ofrece vistas espectaculares del mar interior de Seto hasta la ciudad de Hiroshima. Las colinas y montañas que rodean Hiroshima fueron un factor crucial a la hora de seleccionarla para el bombardeo atómico. Los militares estadounidenses creían que el tamaño y la forma de la ciudad servirían para concentrar la intensidad de la explosión. A las 8:15 de la mañana del 6 de agosto de 1945, la primera bomba atómica fue lanzada sobre Hiroshima desde un bombardero estadounidense B-29, el Enola Gay. Más de 70.000 personas murieron en la explosión inicial, pero la cifra final de víctimas superó las 130.000 debido a los efectos de la radiación. El 60% de los edificios de la ciudad quedaron destruidos. El Monumento de la Paz de Hiroshima, también conocido como la cúpula de la bomba atómica, fue la única estructura que sobrevivió a la explosión directa de la bomba. El monumento, así como el parque y el museo al otro lado del río, están dedicados a preservar el recuerdo de aquellos que perdieron la vida en la explosión y a educar a los visitantes sobre los efectos de las bombas nucleares. Fue aquí en mayo de 2016 donde el presidente Obama se unió al primer ministro Shinzo Abe en una histórica ceremonia de homenaje, convirtiéndose en el primer presidente de Estados Unidos en visitar el monumento. Tanto el museo como la ciudad de Hiroshima son fervientes defensores de un mundo libre de armas nucleares. Hacia el sur de Hiroshima, a lo largo de la costa del mar interior de Seto, se encuentra la ciudad de Kure, puerto industrial y sede del segundo astillero naval más antiguo de Japón. Tras el final de la guerra, la industria de la construcción naval continuó prosperando, centrándose en la construcción de buques civiles. Hoy en día, Kure es una importante proveedora internacional de grandes buques cargueros. También es la base de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón, fundada en 1954. Con una flota de 154 barcos y 346 aviones, su tarea principal es mantener el control de las rutas marítimas del país y patrullar las aguas territoriales.
La Fuerza de Autodefensa también participa en las operaciones de mantenimiento de la paz dirigidas por Naciones Unidas. El acorazado más grande del mundo, el Yamamoto, fue construido aquí en el astillero de Kure, donde ahora se encuentra el Museo Marítimo de la ciudad. Con un peso de casi 73.000 toneladas, el Yamamoto encontró su final en una misión en la costa de Okinawa. Fue destruido defendiendo la isla. A su lado, en el Museo de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón, se encuentra un submarino de clase Yusho desarmado, el Akishio, desplegado en misiones de eliminación de minas tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Aquí los visitantes pueden ver cómo es la vida a bordo de un submarino. Hoy, Kure también es sede de una serie de festivales anuales. Una espectacular exhibición de pirotecnia ilumina el puerto como parte del Festival de Fuegos Artificiales. Desde Kure viajamos por la costa hacia el este hasta Himeji. La ciudad es famosa por su castillo. A diferencia de muchos otros castillos japoneses, el de Himeji nunca fue destruido por guerras, terremotos o incendios, y ha sobrevivido hasta nuestros días como uno de los 12 castillos originales del país. Está reconocido como el mejor ejemplo de la arquitectura japonesa de castillos del siglo XVII. En 1993 se convirtió en uno de los primeros monumentos de Japón en ser reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El puente de Akashi Kaikyo es el puente colgante más largo del mundo, una de las mayores proezas de la arquitectura japonesa moderna. Con un total de 3.911 metros de longitud, conecta Kobe con la isla Awaji. Está diseñado para soportar vientos de hasta 286 kilómetros por hora y terremotos de una magnitud de hasta 8,5 en la escala Richter. En la parte norte del puente se encuentra el magnífico Kofun de Goshikisuka del siglo IV. Los Kofun son tumbas megalíticas esparcidas por Japón, construidas para la élite gobernante entre el siglo III y principios del siglo VII. Con una impresionante longitud de 194 metros, esta tumba se remonta a finales del siglo IV y se cree que es el enterramiento de un importante líder del clan que gobernó la zona de Akashi Kaikyo. Cruzar el puente Akashi Kaikyo desde la isla Awaji nos lleva a las principales ciudades de la región de Kansai. Kobe es la sexta ciudad más grande de Japón. Fue fundada en 1899, pero el puerto de Kobe ha sido de gran importancia estratégica durante siglos. Este es el Parque Meriken, donde se encuentra la torre del puerto de Kobe y un monumento dedicado a las víctimas del gran terremoto de Hanshin de 1995. Más de 4.000 personas perdieron la vida y más de 100.000 edificios sufrieron daños irreparables.
Por la noche, la ciudad adquiere un nuevo esplendor, ya que muchos de sus monumentos se iluminan en un espectacular despliegue de color. Un lugar muy popular desde el que disfrutar de esta vista es Harborland, una zona de tiendas y entretenimiento ubicada en el Paseo Marítimo. Desde sus numerosos restaurantes, lugareños y turistas contemplan la torre del puerto iluminada y el Museo Marítimo de Kobe. La espectacular iluminación nocturna de Kobe es parte de una tradición que se remonta al gran terremoto de Hanshin. A raíz del desastre, el gobierno italiano donó 200.000 luces de colores pintadas a mano a la ciudad. Tras el terremoto, muchos tuvieron que vivir a oscuras, sin electricidad, gas ni agua, y las luces se convirtieron en un símbolo de esperanza, recuperación y renovación. El Festival de Luces Kobe Luminer se celebra cada diciembre y atrae a millones de visitantes. Al este de Kobe, a lo largo de la costa, llegamos a la ciudad de Osaka, la capital de la prefectura del mismo nombre. La llamada segunda ciudad de Japón se enorgullece de ser diferente al resto. Se dice que sus residentes son más amigables y menos serios que la gente de Tokio. Durante el periodo Edo, Osaka era conocida como la cocina de la nación, ya que el arroz y otros productos básicos se transportaban aquí antes de distribuirse por el resto del país. Hoy en día su gastronomía sigue disfrutando de una reputación excelente y se considera la capital culinaria de Japón. Históricamente, el comercio de Osaka se centró en el distrito de Nakanoshima, un banco de arena de 3 kilómetros de longitud que divide los ríos Dojima y Tosabori. En la actualidad, Nakanoshima continúa ejerciendo su papel como centro comercial y administrativo de Osaka. Las estaciones de tren de Osaka y Umeda son los dos centros de transporte más importantes de la ciudad. Juntos mueven aproximadamente a 2 millones de personas al día y más de 820 millones de personas cada año. 44 de las 50 estaciones de tren más transitadas del mundo se encuentran en Japón. Uno de los hitos más reconocibles del horizonte de Osaka es el edificio Umeda Sky. Diseñado por el famoso arquitecto Hisori Hara, el edificio de 173 metros de altura cuenta con 2 torres conectadas entre sí por el observatorio del jardín flotante en el piso 39. Osaka es también el hogar del rascacielos más alto de Japón, el Abeno Harukas, que se eleva a 300 metros de altura. Además de su altura récord, el Abeno Harukas alberga el mayor centro comercial de Japón.
El símbolo más reconocible de Osaka es la Torre Sutenkaku en el distrito Shinsekai. La torre original fue construida en 1912. Su diseño se inspiró en dos famosos monumentos parisinos, la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo. Gravemente dañada por un incendio, la torre original fue desmantelada en 1943 y reconstruida en 1956 con una nueva altura de 103 metros. La torre se convirtió en la favorita de la ciudad y su sótano es el centro del próspero panorama teatral de Osaka. Pero es por la noche cuando la ciudad cobra vida. El distrito de entretenimiento nocturno más popular es Dotonbori. Famoso por sus grandes vallas publicitarias iluminadas, sus letreros mecánicos y su ambiente excéntrico, el canal Dotonbori está repleto de restaurantes, teatros y bares de karaoke. La zona se ha utilizado con frecuencia como localización de películas de Hollywood. Los habitantes de Osaka son famosos por su pasión por la comida, su singular acento y su comedia, ya que algunos de los cómicos más famosos de Japón proceden de Osaka. Osaka es una ciudad orgullosa por destacar, y sus residentes presumen de hacer las cosas de forma un poco diferente. Viajando hacia el este, llegamos a la prefectura de Nara, donde encontramos una de las colecciones de kofun más notables de Japón. Aquí magníficos montículos en forma de ojo de cerradura salpican el paisaje, rodeados por amplios fosos llenos de agua. Se cree que la emperatriz japonesa Jingu está enterrada en uno de ellos. Cuenta la leyenda que la emperatriz lideró la conquista japonesa de Corea a comienzos del siglo III. La ciudad de Nara se fundó en el año 710 como la primera capital permanente de la historia de Japón. Antes de este momento, era costumbre desplazar la capital tras la muerte de cada emperador. El estatus de Nara como capital de Japón no duró mucho. 70 años más tarde se trasladó al norte de Nagaoka en un intento de limitar el poder de una nueva fuerza política que preocupaba a los gobernantes de Japón con un creciente dominio e ideología radical. Esa fuerza era el budismo. Importado de Corea en el siglo VI, como regalo del reino aliado de Kudara, el poder del budismo en Japón comenzó a concentrarse alrededor de los 7 grandes templos de Nara. Uno de estos era Kofuku-ji, que con 5 pisos de altura es la segunda pagoda más alta de Japón. Para escapar de la creciente influencia de estos templos, la capital fue alejada de Nara en el año 784. Durante el breve periodo en el que Nara fue la capital permanente de Japón, el emperador residió en el Palacio Heijo. El palacio original consistía en un gran recinto amurallado que contenía varios edificios ceremoniales y administrativos y un complejo residencial amurallado independiente para el emperador y sus consortes. Cuando la capital fue trasladada, el palacio quedó abandonado y sus estructuras fueron desmanteladas o dejadas en ruinas. El lugar se reutilizó para la agricultura durante cientos de años, pero su ubicación nunca fue olvidada, y eso allanó el camino a grandes proyectos de reconstrucción durante el periodo Meiji.
La antigua sala de audiencias fue el edificio más grande de los terrenos de palacio y su reconstrucción se completó en 2010. La historia de Nara y sus regiones circundantes gira en torno a las reivindicaciones sobre el poder y la identidad de Japón. Desde billetes de banco a monumentos, hemos visto cómo esta competitividad ha dejado su huella en el país. Extendiéndose hacia el sur de Nara, se encuentra la península de Kii, una remota región montañosa, hogar de una red de antiguas rutas de peregrinación y sublimes maravillas naturales. Esta es la cascada de Fudou Nanaenotaki. Durante cientos de años, estos saltos de agua han sido utilizados por los peregrinos para realizar el misogi, la práctica sintoísta de purificación ritual mediante la cual los adoradores se colocan en el centro de una cascada para lavarse y liberar al cuerpo de la contaminación. Con su abundancia de arroyos, ríos y cascadas, la región sigue siendo una de las escapadas naturales favoritas de Japón. El corazón espiritual de la península de Kii se encuentra en el santuario sintoísta de Oyonuhara. Es aquí donde tradicionalmente terminan las rutas históricas de peregrinación de la cordillera Kii. La entrada está marcada por un impresionante arco tori, que con 34 metros de alto y 42 de ancho es el más grande del mundo. Lo que hace que el patrimonio religioso de esta área sea único es el grado en que la región ha combinado las creencias sintoístas con las enseñanzas budistas para crear una armoniosa fusión de la práctica religiosa. Y en ninguna parte es más evidente que en las cercanas cataratas de Nachi, donde un templo budista y un santuario sintoísta ocupan el mismo terreno, funcionando como una sola institución religiosa combinada. En la cascada se celebra cada año el Festival de Fuego Nachi, de 1700 años de antigüedad, en el que los participantes desfilan por una escalera de piedra que conduce a la cascada portando gigantescas antorchas. La sección sur de la península de Kii conforma la prefectura de Wakayama y su costa presenta una serie de curiosidades geológicas. La isla de Engetsu, situada frente a la costa de Shirahama, tiene un arco natural tallado por las olas que han ido erosionando sus paredes de arenisca. Más al este se encuentran las rocas de Hashigiwa, un misterioso conjunto de 40 pilares de piedra que se extienden más de 800 metros. Según la leyenda local, las rocas son los restos de un puente sobre el mar que construyó Kobo Daishi, el fundador del budismo Shigon Koyasan, después de ser desafiado por un demonio.
Viajando hacia el norte desde la prefectura de Nara hasta el otro extremo de Honshu, llegamos a la prefectura de Aomori. El 10% de la prefectura ha sido designado parque nacional, incluido el parque del lago Fujimi, que alberga el puente de madera más largo de Japón. El puente Surun no Mai es de valiosa madera de Iba y está diseñado para parecer dos grullas que vuelan a ras del agua. La grulla es un pájaro muy venerado en la cultura japonesa que representa la longevidad y la felicidad. Por ello, muchos creen que cruzar el puente alarga la vida. En la costa noroccidental de Honshu, los terremotos han creado enormes terrazas rocosas que se adentran en el mar. Sirven como recordatorio de la ubicación de Japón en el inestable cinturón de fuego del Pacífico, un área en la que se sitúan la mayoría de los terremotos y volcanes del planeta. Hacia el interior, la región de Tohoku cuenta con el hayedo virgen más grande del este de Asia. Este bosque inmaculado es el último de su tipo en Japón y un ejemplo viviente de la flora y la fauna que una vez cubrieron las colinas y las laderas de las montañas del norte de Japón. El serau japonés, el oso negro japonés y 87 especies diferentes de aves son solo algunos de los animales que habitan este denso bosque. Uno de los senderos más populares de la zona pasa junto al sistema Yuniko, una serie de 12 lagos y estanques diseminados por el bosque. En otoño el clima cambia rápidamente de un verano húmedo a un invierno frío, creando una explosión espectacular de colores naranja, dorados y rojos en los bosques de todo el país. Las hojas de otoño se llaman momiji, y como sucede con los cerezos en flor en primavera, gente de todo el país visita la región de Tohoku cada año para presenciar este fenómeno. En la costa norte de la isla de Honshu se encuentra la importante ciudad de Aomori. Con la rápida industrialización de Japón en la segunda mitad del siglo XIX, Aomori adquirió importancia como un puerto estratégico que conectaba la isla de Honshu con la de Hokkaido al norte. Las dos islas se unieron incluso más con la construcción del túnel ferroviario submarino Seikan, el segundo más largo del mundo. En el remoto cabo nororiental de la isla de Honshu, Japón esconde su costa más espectacular: los acantilados de Hotoke-gaura. Aquí, unas singulares formaciones rocosas sobresalen a lo largo de 2 kilómetros de costa.
La semejanza de estas rocas con las estatuas budistas llevó a que muchas fueran bautizadas en honor a figuras religiosas budistas. Dejando atrás la isla de Honshu, cruzaremos el estrecho de Tsugaru hacia la isla de Hokkaido, la mayor y más septentrional prefectura de Japón y la segunda isla más grande. Hokkaido, el norte salvaje de Japón, tiene una historia y una cultura únicas, perfiladas por su remota ubicación geográfica. Al igual que Okinawa en el sur, Hokkaido siempre ha tenido una relación incómoda con los gobernantes de Japón, y a mediados del siglo XIX casi obtuvo la independencia de Japón. Esto tuvo lugar durante la Guerra de Boshin, que comenzó en 1868 entre el shogunato Tokugawa, que había gobernado Japón durante más de 200 años, y una alianza de fuerzas leales al emperador. El shogunato Tokugawa sufrió duras derrotas y sus fuerzas se vieron obligadas a retirarse al norte de Hokkaido, donde se atrincheraron en el fuerte Gorikaku, una enorme fortaleza en forma de estrella. Aquí anunciaron el establecimiento de un nuevo estado llamado República de Ezo. Impertérritas, las fuerzas proimperiales avanzaron decididas a invadir Hokkaido. Fue aquí, en el fuerte Gorikaku, donde el ejército del shogunato de Tokugawa ofreció resistencia hasta rendirse al ejército invasor, poniendo fin a la guerra civil de Boshin y a la efímera República de Ezo. La derrota del shogunato Tokugawa marcó el comienzo de la era Meiji, durante la cual Japón se transformó radicalmente de una sociedad aislada y feudal a una sociedad más abierta. Nuevas modas y estilos comenzaron a surgir, influenciados por una mayor interacción con Occidente. El antiguo auditorio público del distrito de Hakodate es un ejemplo de la arquitectura cambiante de este periodo. Esta mansión fue construida en 1910 con una mezcla de estilos occidentales y japoneses. El área circundante se hizo popular entre los comerciantes extranjeros que se mudaron a Japón después de que disminuyeran sus políticas aislacionistas. La influencia de esta comunidad extranjera aún se puede ver hoy en la increíble variedad de estilos arquitectónicos de la zona. Al estar tan al norte, el clima de Hokkaido es mucho más frío que el del resto de Japón. La proximidad de la región a una corriente de aire frío procedente de Siberia la convierte en uno de los lugares más nevados del planeta. Mientras visitaban estas montañas nevadas, en 1896, 9 monjes franceses fundaron un monasterio católico trapense exclusivamente para hombres. Hoy en día, 40 monjes siguen residiendo en el monasterio, y aunque la visita está prohibida, las galletas y la mantequilla que elaboran los monjes son souvenirs muy populares de Hakodate. Además del catolicismo, Japón alberga muchas religiones. Sin embargo, en el pasado reciente, Hokkaido también ha sido víctima de persecuciones religiosas y étnicas. Aunque se trata de un territorio integrado como una prefectura oficial de Japón, el legado de los Ainu, un grupo étnico originario de Hokkaido, aún perdura. El pueblo Ainu se estableció en la isla mucho antes de la llegada de los japoneses, cazando y comerciando con Rusia y China al norte y al oeste. Hokkaido fue anexado oficialmente por Japón en 1868 para que amortiguara la amenaza de Rusia al norte y como fuente de mayor riqueza y recursos para apoyar al creciente imperio japonés.
Hoy, los Ainu han logrado mucho en su lucha por obtener reconocimiento nacional e internacional y continúan exigiendo sus derechos junto con la aceptación de una sociedad multicultural y multiétnica en Japón. La historia del extremo norte de Japón, como la de las islas del lejano sur, revela la historia diversa y compleja que se oculta tras la nación actual. Esta diversidad se refleja en todo el país, en sus paisajes salvajes, en sus lugares sagrados y en la colorida variedad de las calles de sus ciudades. Los monumentos, los castillos y el paisaje en sí revelan los secretos de cómo Japón se ha modificado a lo largo de su historia y cómo facciones y potencias rivales han luchado hasta convertirlo en un país que busca aprender de su pasado y formar una nación para quienes lo llaman hogar.